Hola, en este ejemplo vamos a analizar el tema de circuito serie y paralelo. En este caso tenemos un ejemplo de 4 resistencias conectadas a una fuente de tensión de 20 volts. El primer paso será encontrar la resistencia equivalente conformada por la resistencia identificada como R1, R2, R3 y R4. A simple vista identificamos primero que la resistencia R2 y R3 se encuentran en paralelo y de acuerdo a la fórmula de resistencias en paralelo, su cálculo resulta en hacer la multiplicación de ambas resistencias y dividirlo entre la suma de los dos valores de ambas resistencias. Aquí se encuentra realizado el procedimiento y obtenemos que el paralelo de estas dos resistencias es de 31.65 ohms, lo cual se simplifica a un circuito, como lo vemos en la siguiente figura, de 3 resistencias ahora en serie. La resistencia marcada en color azul es el resultado del paralelo de las resistencias 2 y 3. Como es un arreglo de circuito en serie, sabemos que en un circuito en serie la corriente que pasa por cada uno de sus elementos es la misma. Por lo tanto, para calcular la resistencia total formada por estas 3 resistencias, resulta simplemente en realizar la suma aritmética de las 3 resistencias obteniendo una resistencia total de 100.65 ohms. Ahora, utilizando la ley de Ohm y sabiendo que la fuente de tensión es de 20 volts, por la ley de Ohm para saber la corriente que circula por el circuito, basta con dividir los 20 volts entre la resistencia total, obteniendo una corriente de 0.198 amperios, que expresados en notación de ingeniería nos da una corriente de 198.7 miliamperios. Es decir, esta corriente pasa por la resistencia de 47 ohm, por el paralelo de las resistencias 2 y 3 y por la resistencia de 22 ohms. Ahora bien, para calcular las tensiones en cada una de las resistencias, volvemos a la ley de Ohm. De la ley de Ohm sabemos que la tensión o el voltaje es igual al producto de la resistencia por la corriente. Por lo tanto, para saber el voltaje en la resistencia de 47 ohms, lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor de la resistencia por la corriente que atraviesa la resistencia, que es de 0.198 amperios, y tenemos como resultado aproximado 9.33 volts. Para saber la tensión que existe en la resistencia resultante 2,3, basta con multiplicar el valor de esa resistencia por la misma corriente, ya que es un circuito en serie y la corriente es la misma por cada uno de los elementos. Y obtenemos una tensión de aproximadamente 6.28 volts. Y finalmente, para saber la tensión o el voltaje en la resistencia de 22 ohms, multiplicamos el valor de la resistencia por la misma corriente que pasa a través del circuito y obtenemos una tensión de 4.37 volts aproximadamente. Como es un circuito en serie, la tensión de la fuente está distribuida en cada una de las 3 resistencias, de tal manera que si sumáramos la tensión en la resistencia 1 o el voltaje 1 más la tensión en el voltaje formado por las resistencias 2, 3 más la tensión por la resistencia 4, esta suma equivaldría a la tensión de la fuente aproximadamente, que es como lo comprobamos a continuación. Identificamos el voltaje de la fuente como V subíndice S y esto sería el resultado de la tensión en R1, en R23 y en R4. Y resulta que al sumar las 3 tensiones tenemos una tensión aproximada de 19.98 volts, que es aproximadamente el valor de la fuente de tensión. Con este ejercicio hemos practicado lo que es cálculo de resistencias en paralelo, resistencias en serie, el cálculo de la ley de Ohm o el uso de la ley de Ohm para calcular corriente y tensión en un arreglo de circuito serie. Con esto concluimos el actual ejercicio.